espacio, su tiempo y espacio, agradecerles la clase del día de hoy. Quizá no podamos abordarlo como trecena por trecena. Como ustedes sabrán que estas trecenas pues son un poco extensas, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir cuántas trecenas son? ¿Cuántos grupos de trecenas son? Pregunta de examen. No es cierto. 18. Sí, hermanita. ¿Cuántos serían? Yo no sé si son ¿A 18 o 18? 20. Ajá. 20. Las, Yo creo que son 20. son 20 trecenas. Ujú. Sí, son 20 trecenas y 18 veintenas. ¿De acuerdo? Recordemos, una trecena tiene, como su nombre lo dice, 13 días, 13 energías. ¿Sí? Que es tonali. Aquí es donde yo quiero que vayamos un poquito distinguiendo qué es un tonali y qué es tonal ilhuitl. Tonali es una cosa y, y tonal ilhuitl es otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Tonali es la energía que emana en ese momento. Por ejemplo, vemos aquí nosotros las 20 trecenas, ¿sí? El primer tonali, la primera energía es Zipactli. El día de hoy empezamos vibrando todo el día, una noche y un día, con el tonali Zipactli. Si vamos a hablar de trecenas, vamos a hablar de tonali, ¿sí? Tonali es la energía que vibra psicológicamente, energéticamente. Es la energía que vibra emocionalmente. Que dicho en tres palabras en náhuatl, que representa el verdadero náhuatl. ¿Cuáles son? Tonali. ¿Cuál sería el otro? Yolotl. ¿Cuál sería el otro? El vigillo. Perdón, es Tonali y Jiyotl. ¿Cuál sería otro? Y Teyolía. el día. ¿Ah? Tonali es esa energía, la vibra del nombre del día. Por ejemplo, Zipactli, la vibra del cocodrilo, ¿no? Y Jiyotl, como la vida que le damos a ese cocodrilo. Teyolía, percibir como un cocodrilo. ¿Entienden? ¿Cómo percibiría el mundo un cocodrilo? Ah, un cocodrilo percibiría precisamente, pues, con esa paciencia, ¿no? Si vemos el cocodrilo, está así, en el agua. En el momento preciso que tiene ya a su presa, se acerca y lo atrapa. Ya no lo suelta. Al mismo tiempo, el cocodrilo nos dice de vivir en armonía, tanto lo espiritual y lo material, terrenal, ¿no? Entre lo intangible y lo tangible. Ujú. Entonces, nos habla de eso, ¿no? Ahora, para referirnos a la veintena, a este tonali le agregamos, a este día le agregamos Iluit. ¿Y qué es Iluit? Iluit
en su traducción literal, pues es fiesta, ¿no? De manera, si nosotros hablamos como con el lenguaje coloquial más igual, vamos a hablarle de esa manera, porque aquí también nosotros debemos de ir ya a este nivel en que estamos del tonal powali, hermanitos, debemos de entender estos dos conceptos, por favor, ¿sí? Dos conceptos, ¿cuáles son? Más igual, tonal puket, siguatlapahtiquet, tlacatlapahtiquet, tlacatecolot. Cada uno debemos de entender, más igual es la gente común, ¿de acuerdo? La gente común que no se especializa en algo. Nosotros tenemos que pensar ya como un tonalpúquet, como un contador del tiempo, espacio. Es importantísimo tener estos dos conceptos, tiempo y espacio. Tonalpúquet, Cihuatlapahtiquet, mujer medicina. O en la otra variante, Cihuatlapahtillani, la que maneja la medicina. Incluso como persona es medicina. Y tenemos la concepción de que, como es medicina, tiene que andar aquí con su morralote de medicina. Tal vez su morralito, lo que no le debe de faltar, su popochcomit, su saumador, su atecocoli, su cuchillito de pedernal, ¿sí? Y sus inciensos, pericón, tabaco, pericón, tabaco, ¿qué más? Copal, chile seco. Cada uno de estos inciensos le va a servir para, le va a servir para justamente sanar. Nosotros ya le agregamos un poco, una pomadita, un extracto. En nuestro caso, esta es la pomadita que estamos utilizando de la hermanita Chalchihueje Cacoat, que está en el grupo, que les he compartido a los abuelitos para sus dolores musculares, sus dolores de rodillas, que es muy común en los abuelos ya, ¿eh? Incluso el dolor de garganta lo han estado utilizando y les ha estado funcionando. Entonces, todo esto es parte de, tenemos que tener en cuenta que un hombre, una mujer medicina siempre va a estar preparado. Es que voy a sanar. ¿Qué? Pero no traigo flores. Una hoja de una plantita. ¿Por qué una hoja de una plantita? Vamos a buscar el vehículo. Ya vi la hermanita, ya vi el hermanito, que viene cargado de una energía densa, como decimos, ¿no? Pues busco un vehículo. Yo puedo ser un vehículo, sí, pero no me conviene utilizarme como vehículo. ¿Por qué? Porque se va a quedar esa energía negativa en mí. Por eso busco una hojita de un árbol, un palito, incluso una piedra, una roca que encontrar con esto. Vamos. A veces creemos que debe ser un huevo, porque contiene, no, la roca también vibra, una ramita de una flor. Y eso sí, con la mano izquierda lo tiro hacia atrás. No volteo a ver y le digo, lo pongo aquí en mi mano y lo sello. Con mi mano derecha le hago esto, como cortarlo. Regrese a la gran fuente. ¿No? ¿Por qué les digo esto? Bueno, todo esto está, ¿a dónde está? Está en los amoshti, ¿sí? Todo lo que les estoy diciendo están en los amoshti. Pero, ¿cómo podemos aprender lo que usted nos dice? Vamos a leer los amoshti. Vamos a leer los códices que le decimos
comúnmente como una palabra coloquial. Ahora, vamos con una persona que es más igual es la gente común. También debemos de distinguir cómo hablar con la gente común, con los más igual, con los tonalpujques, con los tecatl, los siwa, tlapahtisquetl, tlacatlapahtisquetl, ¿no? Con un tlacatecolotl, con un tlacatecolotl, él utiliza otro lenguaje, como que habla de nahual, de tonal, de yogualtilmatl, de tonaltilmatl, de nomatcanehuatl ni nahuatltecutli, de plegarias, ¿sí? Vayamos distinguiendo todo eso, hermanitos, y eso nos va a ayudar a que tengamos una mayor percepción para la lectura de estos amochtin, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí miren, hay un ser, hay un ser masculino y un ser femenino. A juzgar por la imagen, vean justamente, ajá, el chile seco. Literal, hermanito, el chile seco, el más picoso que tú puedas encontrar. ¿Para qué sirve el chile seco? ¿Se acuerda que hasta están en los amochli? Nuestros abuelitos nos lo recuerdan, que para aquella niña, aquel niño que sea muy berrinchudo, corajudo, pones tu poposhkomil, tu saumador, agarras tu puñito de chile seco y tapado con una cobijita. Lo abrazas porque, ojo, es un niño, va a querer correr, lo abrazas, que inhale ese humo, va a expulsar flemas hasta verdes, flemas verdes. Todo eso es coraje, todo eso es desesperación, tristeza, es un cocolistli. Pero también sirve para una casa, por ejemplo, si esta casa empieza a sentirse muy pesada, una energía muy densa, agarro mi poposhko, vámonos para afuera. Se armoniza. ¿De qué sale? Sale. Incluso el azúcar. El azúcar como incienso en las brasas. Armoniza, endulza el lugar. ¿Sí? Bueno, hermanitos, ya adentrándonos a esto, les digo yo sí quisiera que cada uno de nosotros, de los 16 que estamos aquí presentes, ¿verdad? De los 16 aquí presentes, necesitamos nosotros ya tomar nuestro papel, nuestra responsabilidad como Tonalpujquetl, como el contador del tiempo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? ¿Qué es lo que estamos estudiando ahorita? ¿Se acuerdan que yo todos los días les digo, hoy estamos a un día tal, ¿no? Tonali. Incluso trato de introducir una frase en náhuatl al inicio de cada compartir de la energía del día para que vayamos familiarizándonos con estas frases. Ya en en la siguiente trecena, voy a agregarle más frases para que ustedes los vayan aprendiendo, ¿sí? Y comúnmente lo que hago, lo digo en náhuatl y lo traduzco al español para que poco a poquito vayamos entendiendo. Claro, español, castellano, mexicano. ¿Por qué castellano? Bueno, porque el idioma que trajeron de Castilla, no existía España. Mexicano, porque fue enriquecido por nuestra gramática, nuestro léxico de nuestros pueblos originarios. Y por último, español como un mínimo etiqueta de que ahora ese idioma pertenece a España. Pero bueno, no vamos a hablar de lingüística ahorita. Bueno, entonces, hermanitos, la primera trecena es Cecipactli. Espero que tengan ustedes su formatito que ustedes ven aquí. Sí, este les compartí en el grupo de las trecenas, vean. Aquí está la trecena y aquí está el regente, ¿no? Y bueno,
Tal vez han escuchado de lo que les comparto, les digo. Y su regente protector, y ya decimos quién es su regente, de la trecena y del tonali. Por ejemplo, todos estos 13 días, ¿quién es su regente de la trecena? Cecipactli. A ver, ¿los escucho? ¿Quién es su regente? Vean su hojita, su Tonacatecutli, formatito. Tonacacihuat. ¿Qué más? Tlazocamati, Tonacatecutli y Tonacacihuatl, ¿verdad? Que precisamente nos habla del abuelo Tonatiuh, del abuelo Sol. Aquí está, miren. Él es el abuelo Tonatiuh, ¿sí? La energía masculina y la energía femenina, y justamente aquí está, miren, ¿no? Están compartiendo una energía a través de la boca, que a través de nuestra boca nosotros podemos compartir energía. Pero si se dan cuenta, la mujer toma esa conciencia de la medicina. Por lo general encontramos en los pueblos originarios, la mujer es, es la medicina. En primera, no por darle mucha importancia, pero sí es necesario, pues la mujer es la portal por donde llega la vida. Y hay de aquel que diga que no, ¿no? Será un ser abducido por aquellos, pero todos nacemos de nuestra mamá. Y ella es el portal. Ella es la que toma mayor conciencia como medicina para traer la vida. Claro, los varones, los hombres contribuimos, por supuesto que sí. Y no por eso no nos vamos a minimizar, claro que no, pero sí es importante darle la importancia, perdón por decir y decir, la importancia de la mujer. Y aquí no lo muestro. Para formar una casa, la energía del día y la energía de la noche, la conciencia del día y la conciencia de la noche. Similar a lo que cuando les digo Yowal Tilmat y Tonal Tilmat. ¿Por qué dijimos la vez pasada que Yowal Tilmat? Bueno, decíamos la piel moteada de ocelote representa la noche. Y esos puntitos representan las estrellas, el manto sagrado de la noche. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de Yowal Tilmat y de Tonal Tilmat, estamos hablando del manto que hay en el cielo, el manto sagrado de la noche y del día. ¿Sí? Y aquí está, miren, el manto sagrado del día y la noche es lo que forma a un nuevo ser humano. Por eso están aquí una energía femenina y una energía masculina. ¿Sí? Bien. Y todo esto, pues tenemos aquí la serpiente que esta casa se transforma, ¿no? Por etapas. La niñez, la juventud, la adultez y la vejez, ¿no? Pudiéramos decirlo de esa manera. Y aquí el hombre, Tonacatecutli, se entrega como una ofrenda, por supuesto. Siempre tenemos que hablar de esa manera. Otra característica, hermanitos. ¿Y usted cómo sabe de qué es la trecena de Cecipac? ¿No? Pudiera suceder esa pregunta. Díganme ustedes, ¿por qué creen que es la trecena de Cecipac? ¿Los escucho? Es el primer signo de todas las energías, de las 20 energías de Pacli. Es el primero de 20, de los 20. Ajá. Y entonces, por qué no es acá también el Acatl está ahí? Ujú. Por la lectura te tiene de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Exacto, Tlazocamati. Ujú. Hermanita Bianca, ¿la escuchamos? Sí, Temachtiani, bueno, iba a comentar eso, que
el primer signo que aparece en el recuadro inferior derecho es Zipactli. Y de esa manera Ujú. nos guiamos cuál es la trecena que corresponde según la imagen. Muy bien, Tlazocamati. Es correcto, hermanitos. Perdón, en la lectura de los Amoshli, mis hermanitos, hermanitas, por lo general, vamos a encontrar que la lectura se lee de derecha a izquierda. Es una característica. La otra, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Bien, por eso. Ese es muy importantísimo. Otra forma de cómo guiarnos, ¿no? De ver hacia dónde están viendo, ¿no? Hacia dónde caminan. Ah, pues están viendo hacia la izquierda. Ah, quiere decir que caminamos de ese lado. Vea, mire. Zipactli, Yeyecat, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquisli, Mazal, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomachtli, Malinali y Aca. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito que tengamos muy, pero muy, muy, muy presente. Y todos estos 13 días vamos a correlacionar con la creación aquí como nos lo muestra el de la energía de Zipactli, de Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Vamos a crear con Yeyecatl, vamos a crear con Cali, vamos a crear con Cuespali, vamos a crear con Coatl, vamos a crear con Miquistli, vamos a crear con Mazatl, vamos a crear con Toshli, vamos a crear con Atl, vamos a crear con Itzcuintli, con Osomatli, con Malinali y con Aca. Todo es creación. ¿Sí? Bien. De ahí viene la segunda trecena, miren. ¿Quién sería la segunda trecena? Ya lo veíamos en la clase pasada. ¿Sí? Aquí está. C o celot. O sea, miren, es la continuidad. Para ello debemos de memorizarnos nosotros los tonalti. Debemos de memorizarnos las energías de los días, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Después de Akatl, ¿qué sigue? Pues sigue, ahí, Ocelo, Celot, quema, Ocelot, ahí está, miren. Y así va, taca, 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 taca. De Ocelot sigue, termina en Miquisli. Y de esa manera vamos caminando en las trecenas. Aquí hay algo muy importante, ¿sí, hermanita Bianca? Una pregunta, Temastiani. Entonces, eh, el orden de las trecenas no es el mismo orden que de los signos, porque en el orden de los signos primero es Zipactli y después Yeyecatl y después Cali, Cuetzpali, pero veo que en este caso no es así. Ujú. Gracias por la pregunta y bueno, es algo que debemos de aclarar y entenderlo, es correcto. No lleva el mismo orden como los tonales que están, ¿no? Si se dan cuenta, a donde termine, el que continúa, C otra vez. Inicia en uno y termina en 13. Donde caiga uno, ese, así le vamos a llamar la trecena. Ujú. ¿Sí, hermanita? Bueno. ¿Y quién sería su regente? Escatlipoca, Seguro, sé que está aquí, mire. Quema, Vean, Quetzal, este es Catlipoca. Vean este Ocelo, gran personaje. Quetzalcóatl por el, Este por, Cusistecat, no, es Mm, Quetzalcóatl por es, su, ¿qué va? Quetzalcóatl. ok. ¿Sí? Ahora, otra sugerencia. ¿Qué es en la tardecita? Ahí donde puedo agarrar una hoja. Aquí, esta hojita. Miren, vamos a suponer que esta es la página, la primera página que es de Zipactli. ¿Ya? De Zipactli. Ahora este es, ya lo imprimí. Este es el de Ocelot. Lo pego.
¿no? Vamos a hacer un tiraje, vamos a hacer una tirita, toda una tirita de las 20 trecenas. Y después de que ya lo pegamos toda la tira, lo pegamos en la pared y vamos a ver cómo vamos avanzando, ¿sí? Es importantísimo y como no lo van a imitar, por ejemplo, aquí le podemos poner Tonacatecutli, Tonacacihuatl, es el regente y nos lo tenemos que ir memorizando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos un tonal, ya rapidito correlacionamos sin necesidad de ver, ¿cuál es su regente? Llámese a su regente, vámonos, ¿sí? Es una sugerencia, hermanitos, y es una sugerencia para poder agilizar cuando hacemos un tonali, porque sí, a veces nos cuesta un poquito más y nuevamente les repito, la práctica hace al maestro. Esto es un guía, es un guía que sí nos puede ayudar un poco, pero ya teniendo la práctica es mejor, ¿sí? El día viernes el hermanito Yaoye Yekatsi me compartía, ¿no? Como que en PowerPoint tú le das un clip y te aparece la descripción del tonali o la energía regente o trecena y otra vez en una sola hojita, en una sola página, ya vas haciendo. Es una forma también de poder compartir el tonali, pues ahora sí que el tonali de la lectura. Que también podemos utilizar diferentes materiales, ya sea petate, ya sea un lienzo de petate, un lienzo de morral de isle, un ayate, un lienzo de que es madera, un lienzo que es papel amate, por ejemplo, un piel de venado, que también va a depender del que nos pide el tonal, porque hay gente que va a decir, no, usted hágamelo en piel de venado, lo que cueste, yo se lo pago. Pero también hay gente que dice, bueno, yo quiero un tonal, quiero mi tonal, pero pues la verdad mi presupuesto pues no está tan bueno que digamos, hágame mi tonal. Pues tampoco le vas a hacer un tonal en piel de venado porque pues ahí te va a salir. En vez de que ganes un poco para tu sustento, pues vas a salir poniendo, ¿no? Entonces eso es importante también aclarar con el que pide su tonal, porque es muy fácil decir, hágame mi tonal. Ajá, ¿y qué onda? Recuerden con el primer nivel de Tonal Powali y la ofrenda, no para mí, para las energías, para la velita, para la flor, para la fruta que le voy a llevar a mi lugar sagrado y pida yo permiso al elaborar tu tonal, ¿no? No, pues es que es un trabajo altruista. Sí, es un trabajo altruista, pero pues tú lo necesitas, ¿no? Tienes que poner tú esa ofrenda para comprar vela, flores. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta como tonalpujque, porque también es una labor social, sí, pero ustedes como tonalpujque también comen, beben, visten y mínimo pues un poco de nuestro tiempo que se nos retribuya. ¿Sale? Hay que tenerlo presente eso. Tampoco les voy a decir, sí, pidan o pongan un precio desorbitante. Claro que eso tampoco puede ser, ¿no? Pero sí que también la gente tome conciencia de que es un trabajo interesante e importante, ¿no? Bueno, regresamos a esto. Entonces dijimos es Quetzalcóatl, ¿no? Y desde la energía de Ocelot, vea, esta casa. Acechar desde dentro de ti hacia afuera. Acechar y vivir, saber vivir en el día y en la noche. Trabajar en equipo como Quetzalcóatl. Lograr este jadecito hermoso, ¿no? Esa es la creación del Chalchihuitotoli, Acatl. Todo esto es una ceremonia, ¿sí? Vamos. Esta es otra trecena. Aquí termina, si se dan cuenta, en Miquistli. Aquí está Miquistli. ¿Quién seguiría? Masa. Mazar, en la trecena de C,
Masat. ¿Y quién es el regente de la trecena de Masat? La que ustedes pueden ir viendo, ¿sí? Tepeyolotli. Tepeyolotli Ahí está. y Tlazo, Solteo. Los sorteos. Tlazoteotl con H y con L. Tlazolteotl. ¿Por qué les puedo yo decir de esa manera? Vean, estas como conchitas que vemos aquí son, son de Tlazoli, Tlazolteotl, la que transmuta. Y porque yo puedo asegurarle y apostarles que es Tlazolteotl por su boquita, miren, negra, ¿no? Se supone que representa ese devorar de lo que ya no sirve. Incluso también nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Y ahí tenemos el escudo de dos flechas, ¿no? De trabajar con el amor. Aquí tenemos el gran Tepeyolojtli, que es el espíritu de la montaña, con sus cuatro ojos estelares. Aquí algo importante que nosotros debemos de entender, ¿sí? Vean, en la parte superior encontramos que nos muestra que son cuatro flechas. Nos muestra que son cuatro flechas. Pero vean cuántas puntas de flecha llega a visualizarse en la parte inferior, Y ¿no? allí. Solo tres. Tres. ¿Y dónde queda el otro? En el interno, en el ¿No? nahual, en la mente. ¿Dónde quedaría esa otra flecha? Mm. En el interno, en el nahual, en el Ajá. Como estímulo de la glándula pineal. Ujú. Sí, ¿qué más? Correlacionemos desde el regente. Ajá. El regente es Tlazoteo. Y en el Tonalpohualli, en la cuenta de las energías, hemos encontrado un yolot que está atravesando una flecha, ¿no? Y como precisamente dice Tepe yo lot. Si se acuerdan de la palabra, Tepet es cerro, montaña. Yol como yoli, como vida. Ochtli camino, Tepeyolotli. Pero lo leemos como lo leemos el Amostles, Ochtli, Yoli, Tepet, que sería el camino de la vida hacia la montaña. ¿Sí? Nos dice que todo se va a generar en la vida. Tus objetivos, que son esas flechas, tus objetivos deben de estar enfocados, visualizados hacia esa vida al Tepeyolosi, que todo lo que hagas, hazlo de corazón. ¿Mm? Por eso esa otra flecha no sale porque está activando el corazón, el yolo, el amor, tlazoteo, Tepeyoloxi. Es un camino a autoconocerte a ti mismo del gran poder que tienes. Y vean, tienes los cuatro, ¿sí? Bueno, les decía yo, hay más, sí, hay más, hermanitos. Es toda una ceremonia. Pero lo que ahorita yo quiero que necesito que ustedes visualicen, que todos visualicemos cómo vamos caminando.
¿sí? Miren, si primero empezamos con la creación, bueno, crear vida, crear proyectos. Segundo, después de crear proyectos, es como esa conexión entre crear una vida y después, pues viene lo que es respirar, que es el yeye, con Quetzalcóatl, y aquí ya es empoderar con Semasa, crear nuestros objetivos. Después de Kiawil sigue Xochitl, tan hermosísimo de Xochitl, sí. Aquí nos habla de de un origen cósmico, ¿sí? ¿A qué me refiero del origen cósmico, de nuestro origen? ¿Y qué tiene que ver que ese es el origen cósmico? Es un secreto a voces que nuestros ancestros sabían de nuestros orígenes y no porque lo inventaron, sino que porque tuvieron contacto y conexión con seres del espacio, creadores de la vida. ¿Sí? Vean, este colmillo enorme de huehue coyotl, ¿sí? Ya checaron que su regente es huehue coyotl de Xochitl. Aquí está, miren, en esta parte. Se Xochitl, huehue coyotl, ¿no? El coyote anciano. Esta parte, ¿qué forma le ponen ustedes o qué forma la encuentran en el universo? Este collarcito que ve que tiene aquí huevo coyote. Parece la Ajá. Las galaxia, ¿no? Pléyades. O las Acá Pléyades, claro, las Pléyades. claro. Y chequen cuántos colmillitos tiene. Ujú. Tiene colmillitos en su cuello, vean. Mm. 1, 2, 3, 4, Seis. 5, 6. Más este enorme que está aquí, son 7, que es parte de las Pléyades. Se dice que el origen de la vida del ser humano viene desde allá. Nosotros no somos nativos de este lugar, ¿sí? Mas, sin embargo, la historia siempre ha sido manipulada para el control. Eso no es nuevo. Por lo tanto, debemos de entender y comprender por ello, debemos de entender por qué culturas que viven de extremo a extremo compartían la misma visualización, la misma creencia, la misma de decir, bueno, las energías de nuestros ancestros vienen del cielo, la gran mayoría. Algunos hablan de ángeles, algunos hablan de reptiles que nos han dado sabiduría. Por ejemplo, nosotros, Quetzalcóatl, los hermanitos que están en Occidente, por ejemplo, no en el Oriente, los chinos hablan de un dragón, ¿no? En Egipto se habla de un cocodrilo, Xipaxli. O sea, esas coincidencias que nosotros debemos ir comprendiendo un poco, no tanto para creerlo todo, sino que para poder ponerlo en práctica. Y esta energía es otro, el Ishneshli. ¿Quién es Ishneshli? El del rostro pintado de gris o oscuro, algunos le dicen. Pero si se dan cuenta, su indumentaria es el mismo del coyote. Vean su collarcito, es el mismo. Sus colmillitos en el cuello es el mismo. ¿Sí?
Pero ¿por qué podemos decir que es más joven de una otra forma? Por esta orejita también que tiene, ¿no? Pero tiene mayoritariamente más fisionomía humana, ¿no? Pero se dice que para florecer, como estamos en la trecena de flor de Xochitl, para florecer debemos de entender y comprender que debemos trabajar con la energía del sabio anciano y con la energía del joven energético para poder crear, para poder florecer. Todas y la gran mayoría de las creencias dicen, no, pues ya el viejo es el que sabe mucho, es el que es muy sabio. No es cierto. Hay jóvenes que vamos a encontrar muy sabios, muy maduros intelectualmente, espiritualmente. Y vamos a encontrar abuelos que discúlpeme por la expresión, se comportan como jóvenes rebeldes, ¿no? Que no respetan. Ahí vamos a encontrar de todo. Lo que alguna vez decimos, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes que a pesar de su edad siempre están creando, siempre están innovando, pero hay jóvenes que ya se sienten un ser terminado, se la pasan, es que no, es que tengo flojera, es que no estoy motivado. No, señor, no es que estés motivado, tienes que hacerlo, ¿no? Y vean la energía femenina, que es nuestra gran abuela Xochiquetzali, ¿sí? Que es el regente justamente de Xochitl, y que en su momento podemos nosotros, ¿sí? Sí, más sabe el diablo que por viejo que por diablo, ¿no? Entonces todo eso nos indica, todo eso nos lleva a que podamos crear este vínculo sagrado. Y si ustedes se dan cuenta, miren, el coyote, el personaje, que nosotros somos los seres humanos, y las energías, ¿sí? Esta misma posición en la que está caminando, se parece al Quetzalcoatl, si se dan cuenta, ¿no? Al igual que cuando en el tonalide de Quetzalcoatl, ¿se acuerdan el huevo escollot? En su boca entra una serpiente y la energía de un quetzal. Y enfrente, así como está está un personaje con su cuerpo todo de color rojo, ¿no? A punto de ser fertilizado este ser humano. Pero es metafórico, dice, déjate fertilizar, déjate empoderar por la energía espiritual, que es intangible, pero también por la energía de la materia, que es lo tangible, para poder lograr estos cuatro jades, estos cuatro energías sagradas, que es la matilistli, xpetlanilistli, tlacayopatilistli y olchicahualistli, ¿no? Y todo eso te va a llevar al camino de la abundancia. ¿Sí? Bueno, tenemos, aquí miren, termina la trecena en Semalinali. Por lo tanto, la trecena que sigue, pues es Seacatl. ¿Quién sería su regente de Seacatl? Vean el personaje. Chalchihuitl, Chalchihuitlicue. ¿Y quién más? Y Tlazorteo, Tlazolteotl, ¿sí? O Tlaloc. oh, Tlazoteo, Tlazolteotl, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos. ¿Y aquí Temazquenes, dónde encontramos? Sí, hermanito. Juárez Wally y Temazquenes. Buenas noches, hermanitos. Vale, vale. Eh, ¿Por qué esta energía de este regente de Tlazolteo la encontramos también
que ya No, lo me acabamos de ver en la trecena por qué se evita, diríamos coloquialmente ahorita, ¿cuál es la razón? Sí, hermanito. ¿Cuál es la razón que casi siempre se presenta Tlazolteotl? ¿No? Hay algo muy importante, mi hermanito. El amor es la fuente de toda creación y nos lo recuerda desde el desdoblamiento de la energía con la que nosotros trabajamos. Vamos a ver, mire, aquí tenemos a Tlazolteotl, por ejemplo, en C Masad, ¿de acuerdo? Bueno, en C Masad nos habla el amor hacia la percepción, hacia la intuición, porque el venadito es muy intuitivo, ¿de acuerdo? Y esa intuición viene de la energía femenina y lo especifica con el cargador de la trecena o el empoderador de la trecena, que es C Masad. Toda esa intuición viene de la energía femenina, de la mujer, del amor. Y aquí, por ejemplo, de Seacat, viene del amor, pero a trabajar como carrizo, como hermandad. Necesito yo el amor para amar a mi hermano que está aquí a mi lado, que está aquí cerquitita, que está aquí enfrente de mí, que está atrás de mí. Necesito yo ese amor para poder crecer hacia arriba y no estorbar a los lados, ¿verdad? Y no estorbar a los que están enfrente de mí, los que están atrás de mí. Todo eso es importante. Vaya, es como decir, una cosa es el amor entre hermanos, que el amor entre mi Ishnamik, mi dualidad, mi esposa o su esposo de las hermanitas, no es el mismo amor. No es el mismo amor con sus hijos que con otras personas, ¿no? Entonces, la sorteo sí se presenta muchas veces. Incluso Tonatiuh se presenta muchas veces, pero dependiendo mucho de la energía en que estemos viviendo. Por ejemplo, para que tú puedas fluir, adaptarte y ser disciplinado contigo mismo, como Chalchihuitlicue, tienes que tenerte mucho amor, ¿no? Que muchos no llegamos a dimensionar, no fluimos. Es que me fue mal en el amor, es que me fue mal en el negocio, es que me fue mal en cualquier ámbito. ¿Y qué pasa? Pues ya se amargaron, pues que ya no quieren vivir, que ya se quieren suicidar. ¿Por qué? Pues hace falta el amor para seguir fluyendo, el amor para seguir disciplinándome. Sí, me fue mal. Duele, claro que duele. Me traicionaron en el trabajo, en la empresa o me corrieron. ¿Cómo quieres que yo diga gracias? Pues no, pero sí se puede, sí. Cuando tú generas, vives, controlas y te empoderas tu vida desde el amor, desde el agradecimiento, tu frecuencia magnética, tu frecuencia vibracional como ser humano, eso es lo que decimos, eso es lo que atraes, ¿no? Lo que vas atrayendo en este caminar. Ujú. ¿Sí, hermanito? Entonces, Tlazoteotl lo vamos a encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí tenemos a Chalchihuitlicue, ¿ya? Pero vean, su tocadito es de Coatl. ¿Por qué tendría que Coatl? Porque ella es la madre de las aguas terrestres. Los ríos son Coatl. Y vean, en su cuello, o sea, en su faldita, vean, tiene los colores de blanco y rojo. ¿Qué representan los colores blanco y rojo? ¿Qué energía está presente ahí? ¿Y Petotec? De Shipetote. Ujú.
La Chipetote, ¿quién está contra? pureza y el amor, Temastiani. Ujú, la pureza del amor, sí, pero también el chipetote, que el cambio. Te dice Chalchihuitlicue, pues adáptate a los cambios. Te ponen en un vasito, pues adáptate al vaso. Te ponen en el río, pues tú fluye como río, ¿no? Entonces hay que tenerte amor para adaptar, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo que entendamos, hermanitos, que en una sola imagen vamos a encontrar, vamos a encontrar hasta 5, hasta 20 o 30 energías presentes. Aquí, por ejemplo, con Chalchihuitlicue, encontramos al Yohualtilmatl. Aquí está, miren, el manto sagrado de la noche. Tenemos a Xipetote, tenemos la fuerza del amor y la impecabilidad. Pero vean, su collarcito es de Tonatiuh. Este es de espejitos de Tonatiuh, del sol. También tenemos que caminar brindando esa luz, ese calor, ese amor a los demás, disciplinadamente. Podemos encontrar, por ejemplo, miren, su tocadito, su chimaltonali. Estos son hojitas de malinali. Es medicina. Que tu aura, que tu energía sea medicina, dice. Pero tiene a Coatl, ¿no? Coatl que representa los ríos, pero Coatl también que representa lo material, lo terrenal. Pero vean, en su tocadito enfrente, aquí abre la boca, ¿qué sería? ¿Un quetzal? ¿Un pensamiento? Hermoso. Y vean, florido, pero esa flor que sea medicina. Recuerden que la flor podemos encontrarlo como comida, como medicina, como veneno, como perfume, como tinte para crear colores. ¿Qué más? Como ungüentos y muchísimas utilidades que podemos encontrar como para nuestro baño floral, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cuántas energías? Muchas. Y vean el rostro. El rostro no es tan femenino, ¿eh? Su temple, su isli, tiene gran parte de la energía masculina, vean, ¿no? Y pues eso quiere decir que, ah, que necesita fuerza de voluntad, que necesita las dos energías. Está con su falda, sí, pero en su rostro podemos encontrar, y aquí tiene un seno, vean, un seno, y que toca el agua. Pues es una madre que nos alimenta. Sin agua, a ver quién vive. Podemos aguantarnos unos días, pero más ya no, ¿no? Entonces, todo esto, hermanitos, si vean a una energía femenina justamente fluyendo dentro del agua, que el agua nos trae mensajes, son vírgulas de la palabra, vean, ¿no? Ella fluye con el vírgulo de la palabra, pero hay algo interesante. Miren, este, este cuadrado con un círculo amarillo. Y este cuadro, este cubo, está tan presente, no tan solo en nuestro pensamiento anahuaca, lo encontramos en otros pensamientos, incluso en otras tradiciones, en otros cultos, sectas, grupos que manejan el teje y maneje del mundo. ¿Sí? Esta parte del cubo, si ustedes se dan cuenta, está amarrado, atado, pero la mujer lo va empujando. ¿Cuántos lados tiene un cubo? A ver, examen de matemáticas. ¿Cuántos lados Seis, tiene un cubo? 6. Ujú, Este, tiene 6. ¿Y el número 6 qué representa?
El Vibrar, número 3. Sí, 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 la escucho. la vibración. La vibración, la vida, ¿verdad? Primero se crea. El número 3, el 6, el vibrar. Y el El 9 es la revibrar. transformación. Fíjense. Y ahí está presente. Y si nosotros le empezamos a buscar más, vamos a encontrar más. Sí. Entonces nos dice, pues vayamos por la vida, vayamos vibrando en el agua, fluyamos como el agua y vean cómo va encontrando la armonía del agua. Tiene estos como los yoyotes, algo así de, como sonajitas, para crear la armonía. ¿Sí? Y Yo. vean. Ajá. Y vean este personaje que está aquí. Su fluir que está dentro de él también. ¿Y quién sería? ¿Un más igual? ¿Un personaje? Vean, ¿qué lleva en su mano? Ah, es la creación de la vida. Las aguas sexuales conectados con Chalchihuitlicue. ¿Eh? Pero también recuerden el Octli. ¿Se acuerdan del Octli? Que es el pulque. Tlaloc, les dice algo, Tlaloc, de fertilizar la tierra para crear vida. El licor de la vida. El licor de la vida. Y si ustedes lo podemos observar, la misma viscosidad del pulque es parecido al líquido seminal del hombre, ¿no? Es para dar vida. Por eso es que nos lo muestran de esta manera, miren. No crean que a lo mejor el abuelo Tlacuilo dirá, ya no me alcanza la tinta aquí, ya aquí, no me que entre aquí donde está el hombre, ¿no? Nos habla de una ceremonia sagrada de dar vida, ¿sí? Bueno, y desde la conciencia del cuerpo humano. Todo esto es una ceremonia que debemos de analizarlo, de concientizarlo cuando nos toque vivir en estas tres escenas. Si se acuerdan, ahorita estamos viviendo en el Tonalpohualli, ¿verdad? Que es la imagen superior y la mi imagen inferior es lo que les voy compartiendo. Terminando este, vamos a empezar los otros 260 Tonalti, pero utilizando estas ceremonias, ¿sí? En el siguiente, en el siguiente atado de tiempo de 260, pero vamos a ir viviendo como las trecenas. ¿Qué tenemos que hacer en esta trecena, por ejemplo? ¿Qué tenemos que vivir? Bueno, termina en Coatl, por lo tanto, el siguiente tonale sería Miquistli, ¿verdad? Por eso yo les decía, es importantísimo, hermanitos, que nosotros nos aprendamos de memoria los 20 tonalti, ¿no? Desde Zipacli hasta Xochitl. Eso nos va a ayudar a entender mejor el orden en el que debemos de hacer, el que debemos de vivir. Otra cosa, eso nos va a servir para leer los amochti. Estos tonales sirven como si fueran también los números, hermanitos. Zipacli es 1, Yeyecatl 2, Cali 3, Huetzpali 4, Coatl 5, y así vamos relacionándolo hasta llegar al 20. Y lo vemos en de los señores de la noche, ¿no? Xiutecutle y Iztaccipacli, que es el 1, ¿no? De sigue Itzli, 2, y dibujan ahí a Yeyecatl, como si fuera un número, para seguir ese orden. Eso nos va a guiar como lectores del Amochli, como los lectores del, ¿no? De la secuencia de las energías. Bueno,
Veamos aquí. Miquisli, ¿quiénes son sus regentes? ¿Quién sería él que está aquí? Tonatiuh, Tonatiuh, Tonatiuh. ¿Y quién más? Aquí está, miren en la zona. Tecusisteca, Tecusisteca. Tecusisteca. Sí. Veamos, miren. Tonatiuh, aquí no está sentado él en su Ixpali. Él no está sentado en su Ixpali. ¿Sí? Vean, por eso, cuando nosotros pedimos permiso a los rumbos, y a mí me decía un hermanito, dice, oye, pero ¿por qué tengo que poner una rodilla en la tierra y el otro levantado? Es muy importante entender que nuestra mano derecha, o sea, de esta parte, este hemisferio de nuestro cuerpo, la mano derecha representa lo material, lo terrenal, lo tangible. Y el pie izquierdo representa lo espiritual. Cuando decimos atecocólice, ¿no? Agarramos nuestro caracol paraditos y tengo aquí mis manos, mis brazos. También es bueno entender y comprender cómo vamos a tocar nuestro tecocoli. Tenemos nuestros brazos, los ponemos acá y doblamos un poquito las piernas, ¿no? ¿Sí? Y empezamos a tocar nuestro tecocoli. Dicen a tecocoli se. Mis brazos se abren y termino. Doy un círculo y doy un círculo. Recuerden, hacia la izquierda es para abrir, que lleguen como portal las energías. Hay algo importante. ¿Por qué? Porque doblas un poquito las piernas y los vas enderezando. Es que a través de tu aliento, tú estás creando tu recito. Que las energías de este rumbo lleguen a esta ceremonia, pero lleguen a mi mente y a mi corazón para entender y comprender la palabra de mis hermanos que el día de hoy vamos a reunirnos y hacer esta ceremonia. Que si empiezan con sus risas, con su relajo, que me ayudes a entender que es parte de sanarse, ¿no? Muchos de los abuelitos se molestan, ¿no? Todos están con su risa, echando relajo, bla. Y a veces dice uno, no, pero es que es una ceremonia de respeto, ¿cómo se están ríe? ¿Ah? Pero también es importante, es una sanación. A veces, pues ahí en el trabajo, pues tienes que andar serio acá y te reprimes. En tu casa, no, aquí no se ríe. Y encuentras un espacio donde puedes de sanarte, de reírte, de adelante, hazlo, pero no todo el tiempo, claro. Va a haber un momento también hay que generar esa sinergia con los que compartimos, ¿no? Bien, tenemos a Tonatiuh. Pero Sebastián, si se dan cuenta, ¿sí, hermanito? perdón que lo interrumpa. Como trabajadores ahorita de esta energía nahuálica, como nahuales, pues una de nuestras armas, bueno, lo comento porque así lo decía mi abuelito, ya trascendió, que en paz descanse. Una de nuestras armas es la sonrisa, es la medicina para contrarrestar al enemigo, decía él. Si alguien se está riendo de lo que estás haciendo, pues no tenemos que tomarlo de la manera, pues, incorrecta, decía. Hay que, hay que unirles, pero también hay que hacerles saber que hay su momento, pues, como usted decía ahorita, de seriedad. Pero sí, la sonrisa es un arma en donde el ambiente, pues, está un poquito pesado en el trabajo, con los que nos reunimos a veces. Todos llevamos nuestra cara, pues, de cómo nos ha ido en el día, pero ya, esa risa, pues, puede cambiar el ambiente, puede cambiar la energía de las personas. Y he conocido
algunos, personas que su risa es, contagiosa. Inclusive va en un camión, en donde vaya, se empieza a reír y si va toda la gente seria, se empieza a reír y dice, no entiendo por qué me empiezo a reír. Pues por su medicina, ¿verdad? ¿Qué más, Temasiani? Sí, hermanito, si es correcto, entonces es una forma de disfrutar y de deleitarse, ¿no? También. Claro que no siempre, pero sí hay sus momentos que también permitirse esa medicina, porque es una medicina total, ¿no? Decíamos, igual algunos abuelos, y pues es un dicho común, ¿no? Pues si tú, si tú tratas de pelear contra esa persona, es experta en provocar, pues te va a llevar a su mundo, es mejor, tranquilo, ¿no? Es esa parte energética que todos podemos decidir y hacer. Y si se dan cuenta ahorita, Tonatiuh, así como está Tonatiuh, la rodilla lo pone, la rodilla izquierda lo pone en la tierra y la derecha está listo para caminar. Jamás, yo se los aseguro. Y si lo encuentran, híjole, pues les voy a invitar un tezcatlicoca. Si ustedes lo encuentran en el Amoshli, alguna energía que esté, que sus rodillitas estén así todos los dos a la tierra, pues me avisan, ¿no? Si encuentran alguna energía. Pero por lo general vamos a encontrarlos así, con un pie en la tierra y el otro listo, elevando para avanzar. ¿Pero qué simboliza? Poner la rodilla en la tierra es que te conectas con la tierra. Y la que está levantado, pues listo para despegar. Incluso vean su piecito izquierdo no lo pone así como relajado, sino que los deditos, miren estos, están listos para empujar, para ayudarle a proyectarse luego, luego hacia adelante. Pero es algo importante. ¿Por qué el pie izquierdo lo pone en la tierra? Por la energía de Mikisti. ¿Ah? Dice el abuelito Tonatiuh. Y vean su mano donde lo pone, pues en el corazón, ¿no? Dice el abuelito Tonatiuh. Conéctate también con tus ancestros para que te ayuden a caminar en tu vida. Ten la disciplina de conectarte con tus ancestros. Ten la disciplina para obtener tus objetivos. Vean, este personaje cómo carga sus carrizos, ¿sí? Y cómo muestra, aquí comparte, ¿verdad? Enseña a esta mariposa, ¿sí? Algunos dicen, no, no es mariposa. Y entonces dígame, ¿qué será? Cuando su forma para mí es una mariposa, es una ofrenda, que en su momento lo vamos a leer. Mi intención ahorita es que sepamos cómo caminar en las trecenas. ¿Se acuerdan que vimos cómo se camina en el Amoshli Borgia también, pero en el Tonalpohualli, ¿no? Vamos, día y noche y así, desde que nacemos. Eso, el del Tonalpohualli es más con qué energías y poderes nacemos. Pero en este no, ya en la ceremonia. ¿Qué podemos hacer en esa ceremonia? ¿O qué se hace? O un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Que en mi caso, vamos a ponerle mi ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que yo hubiera nacido en el Tonali Malinali, Chicome Malinali. Sería genial. El número 7. ¿No? Que el señor del día es Teoyaomiki, ¿no? Y, y bueno, Pasteca, la medicina. Pero ¿cómo tengo que conectar la medicina con Tonatiuh y Tecosisteca? Bueno, como yo soy medicina, buscaría yo la forma de ser medicina como el sol. El abuelo sol es medicina, que sana con su luz, su calor,
y todo lo que hace por nosotros con los arbolitos, la fotosíntesis, genera la fotosíntesis, genera que pueda haber vida en la tierra. Híjole. Entonces yo trabajaría como Malinali, pero con Tonatiuh también, porque es de mi trecena. Entonces, ¿cómo le haría? Bueno, entender que yo, con lo poquitito o lo mucho que yo vaya aprendiendo de libros, de experiencias, de que me comparten relatos, a partir de eso, pues empiezo a caminar, empiezo a compartir con los demás. Por eso nos lo muestra, vean, Tonatiuh, ¿no? Como este personaje, el personaje está caminando, vean, ¿no? Y lo pone, dice, camina con tus objetivos. No te olvides de conectarte con tus ancestros en esta vida, pero también conectarte con el universo para que puedas alcanzar la libertad. La mariposa representa la libertad. Hoy les compartí un pequeño video, ¿no? Y también les compartí en algún momento el cuento del gusanito valiente, que es ni más ni menos que en alguna etapa de nuestra vida somos ese gusanito valiente que siempre está intentando, pues, ser el mejor, ¿no? Pero sin hacer daño a los demás. Incluso le decían al gusanito valiente, tú, ahora tú qué vas a poder, tú no. Pero él dijo, y lo voy a lograr. Al final, lo logró, a pesar de los sacrificios, pero lo logró. Así nos dice que tengamos la fuerza de voluntad de volar, de liberar. Decían algunos, es que, es que precisamente, qué animal podemos encontrar que represente la libertad? Y yo les decía, la mariposa, ¿sí? La mariposa es, ¿sí? La mariposa es por antonomasia, por filosofía, representa la libertad. Una mariposa no vuela que arriba, abajo, derecha, izquierda, hacia atrás. Vuela por donde se le pega la gana. Y antes de ser mariposa, pasa por un proceso. ¿Qué mejor enseñanza que la de la mariposa? ¿Qué mejor enseñanza la de, ¿no? La de decir, ¿quieres algo? ¿Quieres lograr algo en verdad en tu vida, en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, con tu tribu, con tu círculo? Tienes que pasar por el proceso, ¿sí? No, es que no funciona mi temazcal. No creas que los grandes temazcaleros, luego, sí, tienen mucha gente que están con ellos. No, hay que vivir el proceso, ¿sí? Todo es parte de... Nah, es que ya no lo veo lo duro, sino lo tupido que me está... Sí, señor. Pero detrás de ese esfuerzo, quizá un paso, quizá un milímetro, ahí está el gran tesoro para ti. Lo importante es no perder el rumbo. Imagínense que Tonatiuh diga, no, esta bola de gente ni siquiera me agradece, no aprenden nada de mí, hoy ya no voy a trabajar. No, es el mejor ejemplo que podemos encontrar, ¿no? Y Tecusistecatl, tenemos ahí Tecusistecatl que nos habla precisamente de eso. Tenemos al Tochli, la fertilidad, Tecpatl, la sabiduría. Pues en estos días lo que no te guste también corta, dice. La ofrenda que podemos dar en esta vida, en este camino. Tecusistecatl aquí se nos presenta como una energía masculina, pero ojo, yo le veo más el rostro como una energía femenina, ¿no? Entonces, aquí por eso yo les decía a uno, alguna hermanita me decía, oiga maestro, pero pues ya nos dijeron que en mi círculo de danza me dijeron que las mujeres no podemos tocar a tecocoli. Ah.
¿Y el hombre con qué lo toca la tecocol? No, es que nosotros las mujeres solo el poposhcomil. Ajá, ¿y con qué lo trabajan el poposhcomil? ¿No con sus manos? ¿No con su medicina del corazón y la mente? ¿Cuál es el problema? No que por tradición. No me digas que por tradición. Dirás por la mente machista que todavía seguimos perpetuando. Que tú solamente eso, que tú solamente eso, que el otro no lo puedes hacer. No que dices que eres energía sagrada, que todo lo puedes. Y entonces, no nos perdamos en eso. Yo conozco círculos de danza, de hermanitos aquí cerca, no muchos, pero el capitán es el sábelo todo. Tú no tienes nada que decir, solamente el capitán. No es cierto. Todos podemos, ¿no? Bueno, y contesto la pregunta del hermanito que dice, ¿y las dos rodillas puestas en la tierra, qué significa? Pues que eres inferior que todos. Eso simboliza ser sumiso. Lo que usted diga, lo que diga Diosito. Ah, no los estoy incitando a ser rebeldes, pero jamás sean sumisos. No, es que si lo dijo el maestro ya el tema está en ese es cierto eso, no. Investigue, compruebe, ¿no? Ah, sí, si él lo dijo, sí es cierto, no, háganlo. Por eso yo siempre los invito, hagámoslo, practiquémoslo. Y es lo que les digo, sientan la vibra cuando van a la iglesia, hasta ponen, hasta colchonadito, ¿no? Tu rodillita y junto. Le estás diciendo, yo te pertenezco, soy tu borreguito y di lo que quieras de mí, pero yo no puedo revelar. Cuando pones un piecito adelante, dices, ¿estás listo? No, aquí yo también puedo levantarme. Estoy conectándome, yo soy el puente entre el universo y la tierra. La energía sagrada, terrenal y espiritual, ¿no? Bueno, hermanito Alberto, lo escuchamos. Gracias, Temastiani. Pues primero agradecer por que cada uno de sus conocimientos compartidos pues va floreciendo en mi persona, no nomás en mi persona, sino pues con los que me rodean. Primeramente mi familia, mis NAMI y pues en el trabajo también. Y pues toda esta semana me ha tocado, pues me toca de estar trabajando de noche, las prácticas pues los voy a seguir haciendo de día y compartirles un estilista si hay tiempo y si no me espero. Sí, adelante, hermanito. A usted me dice, en relación a lo que usted estaba comentando ahorita, pues, porque Ujú. a veces uno tiene la intención, las ganas de estar en algún lugar en especial que a uno siempre le ha llamado la atención. Lo hablo ahorita en el caso de la empresa, en el trabajo, ¿verdad? Yo desde que era niño, uso de razón, mis sueños siempre eran que yo trabajaba en una industria, en una empresa, pero no trabajaba en cualquier área, sino en el corazón de la planta. Y cuando yo llegué aquí a Lázaro Cárdenas eh, a trabajar en la siderúrgica, pues ya tiene sus buenos años. Venía nada más por 2 años de experiencia y me regresaba. Y dicen, tomé agua del río Delta y aquí me quedé. Ya tengo 26 años. Y cuando yo llegué, para no hacerla tan larga, sí, cuando yo llegué, yo quería y siempre decía, quiero estar en el área que es el corazón de la empresa, de la siderúrgica. Y me dijeron, no, pues si quieres llegar ahí, ahí son los mejores ingenieros, ahí son los que destacan más y los que tienen familiares, los que tienen palancas. No, va a estar bien difícil. Y luego me volteaban a ver de arriba hacia abajo y dije, menos tú que vienes de fuera, tú no
no tienes quien te respalde. Yo decía, no, pero yo quiero estar ahí. ¿Qué me impide? No, pues todo lo que te digo. Pues luché contra viento y marea y después de 2 años llegué al corazón de la planta, que es el área donde se produce el fierro. Ahí decimos nosotros es el arrabio. Ya por ahí en algunos momentos les he compartido videos, poquitos ahí porque tampoco no se nos permite estar grabando mucho. Pero Ujú. a lo que voy es que a veces cuando uno tiene un objetivo y ya tiene uno pues bien plasmado cuál es el sendero que va uno a seguir, siempre va a haber gente que te va a quitar de tus objetivos, que nos va a poner trabas, que nos va a decir que no podemos. Y si uno les da fuerza a eso, pues uno nunca lo va a lograr esos objetivos. Trasladándolo ya ahorita al trabajo estos trabajos nahuálicos, pues a veces nuestro miedo, nuestras dudas, nuestros deseos, pues son los que nos van apartando. Usted nos ha dicho desde que yo inicié con estos trabajos y agradezco por haber llegado a este sendero. eh, pues al principio sí dice, bueno, ¿cómo me dicen que haga algo si no sé nada? Pero después, cuando empecé a hacer los trabajos, decía, bueno, sí tiene razón. Aunque no sepa nada, aunque yo crea que no sé o no conozco, cuando empezaba a hacer las prácticas, ahí mismo voy recordando que ya las había realizado en otros tiempos, en otras vidas. Y decía, ¿por qué se me hace fácil hacer esto? ¿Y por qué se me pasa esto? Y ya con las ensoñaciones, preguntando, pues uno se mete más. Decía usted, no hay que meternos mucho. Bueno, pues yo decía, pues, ¿qué pasa si me quedo más? Pues tengo que pagar un precio. Sí. Y ahí andamos. Entonces, esa parte de ahorita para los hermanitos que van iniciando, pues decirles que no se preocupen, que siempre hay una energía que nos está protegiendo. Y esos son nuestros guardianes. Esos guardianes, pues, que desde que nacemos ya están ahí presentes. Y son los que nos van a estar orientando. Usted nos está guiando, nos está compartiendo todo este conocimiento, pero tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que experimentarlo. Y ese experimentar, al final de cuentas, va a ser nuestro propio conocimiento, nuestro propio Nestilistli, nuestra experiencia, nuestra fuerza de voluntad, en donde vamos a ir despertando y quitándonos todas esas cosas que no nos han dejado avanzar, porque a veces nos queremos, más bien no queremos soltar eso que nos enseñaron desde pequeños y tenemos que ir liberándonos poco a poquito, de acuerdo a nuestras fuerzas, porque también nadie nos va a obligar. Uno tiene que poner nuestra fuerza de voluntad. Así como ahorita en esta ceremonia eh, tiene levantada su mano derecha, pues ahí nos está hablando que vivamos, que nos conectemos con el presente y con nuestra parte izquierda, pues con nuestros antepasados, con nuestros abuelos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder seguir teniendo la fuerza, poder seguir teniendo el impulso. Y esto es lo que vamos a ir descubriendo poco a poquito. A lo mejor ya es la segunda vez a mí que me toca estar viendo esta parte de las trecenas, pero créame que estoy descubriendo cosas muy diferentes a cuando la vi la primera vez. Estoy viendo más a profundidad ya. En los círculos que vamos avanzando, las plegarias, pues ya van siendo otro nivel. Yo digo, no, pues ya tengo el primer ejercicio, la primera práctica nahuálica, ah, caray, ya me voy dando cuenta que ya vamos subiendo de nivel, ya vamos poniendo otros elementos más, ya vamos trabajando un poquito más elevados, pero esto que sea algo que nazca pues del corazón de uno mismo, evitando precisamente el miedo o venciendo.
más bien, venciendo el miedo, la duda y el deseo. Hasta aquí, Temastiani, gracias por permitirme expresar. Y a los Sí, hermanitos hermanito. les comparto esta palabra con mucho amor, parte de mi experiencia. Tlazocamati Negnitzin. Sí, en efecto, tiene razón. Cada vez que estudiemos el Amoshli vamos a encontrar más. Incluso va a depender mucho del estado de ánimo en el que estemos. Incluso va a depender del interés que nosotros le demos por aprender cierto aspecto, cierto ámbito, cierta disciplina, si queremos llamarlo así, ¿no? Que queramos aprender. A lo mejor lo queremos enfocar más al ámbito de la medicina, al ámbito de la astronomía, al ámbito de la filosofía, si queremos decirlo, a lo mejor hasta la de teología como una energía sagrada. Entonces, parece simples imágenes, pero no. Son, son actividades, son acciones sagradas que nos llevan a entender y comprender la dinámica de la vida. Ahí ustedes pueden ver, ahí tenemos a un cubo dentro, teniendo a un conejito poniendo sus manitas, ¿no? Esa es una ceremonia. Vemos los puntitos, vemos el cuchillito de pedernal, es muy profundo. Ahorita les decía yo, vamos viendo nosotros que todo esto, pues es una gran sacralidad de poder trabajarlo. Y quizá ahorita no terminemos de revisar esto, inclusive la secuencia, pero esperemos que para el día miércoles, que es mañana, como es fin de mes, parece que el abuelito Metochli no va a dar, no va a haber charla. Podemos aprovechar mañana, terminar estas tres cenas, en lo que ustedes, así como lo ordenamos, lo van empalmando, pegándolo una sola tirita, para que de esa manera lo utilicemos. Va a haber un día que saquemos nuestro amoshli, a ver. Desde ese amoshli ya a lo mejor ya hicimos con el formato, ¿no? Y de ahí empezar a explicar, a entender, a comprender cómo se camina en estas tres escenas, pero ya utilizando el amoshli le vamos señalando, ¿sí? Entonces, con lo de del tonalpohual y del tercer nivel, aquí le dejaríamos, la tarea sería imprimir, imprimir estos 20 formatitos en donde nosotros vamos a ir empalmando y trabajándolo. Ujú. Sí, gracias. Entonces, y así podamos leerlo en cierto momento, ¿sí? Lo que sí los invito, hermanitos, que podamos nosotros analizar, visualizar. Hay mucho más. Lo que yo les voy compartiendo es a grandes rasgos. Pero si los estudiamos por 13 días y correlacionando estos 13 días, Tonalti, con todas las imágenes y la ceremonia, vamos a entenderlo mejor. ¿Sí me entienden? Bueno, hermanitos, vean, este mismo personaje, vean esta llavecita. Esta misma llavecita tiene Zipacli, vean. Esta llave del sustento. Y este es el que tenemos aquí, miren. Pero él tiene dos carricitos. No, es la llave a lo terrenal y a lo espiritual. Y vean, en la otra mano tiene el sustento sagrado. Tlaloc, una serpiente de dos cabezas. Al igual que Tlaloc, vean. El Tlaloc también tiene el portal de la vida, ¿o no sería así? Sin la lluvia no hay agua, perdón, no hay alimento, no hay sustento. Sí, sin la lluvia no hay agua para las plantas. Pero bueno, hermanitos,
Lo dejamos por la paz. Esto lo de las trecenas. Lo terminamos mañana, ojalá, y si no lo terminamos, pues en la siguiente clase. Lo que yo sí quiero es que vayamos entendiendo esto de los amochti. Primero, este es el primer paso. El segundo paso, que es el cuarto nivel, ya es empezar a tejer lo espiritual, lo energético, lo emocional, lo filosófico y lo nahual con estas tres semas. Entonces, en todos estos ámbitos, ahí está presente. ¿Sí? Bueno, nos vemos en unos 10 minutitos. Vayan por su cafecito, por su agüita y enseguida estaremos analizando, estudiando el ejercicio número 17 con Oli del segundo círculo de abuelos Huehuetecolot. Oli Xolot. Timoitas que negniwan. Sí, Sebastiani, Ahorita es que ahorita hubo dos clases, ¿verdad? Las de las 8:30 y ahorita va a empezar la de las 10:15. así es. Porque yo acabo de entrar y ya vi el final de esta clase. Va a mandar la grabación, ¿verdad?